perdones por el tiempo que hemos pasado en esta discusión con Rafael López Aliaga, alcalde de Lima. Él llamó, quería responder, que se sentía afectado y bueno, no podía hacer otra cosa. Lo que no preveía es que íbamos a ocupar tanto tiempo. Mil disculpas, pero pasemos a otro tema. Muy bien. Estamos con José Luis Sardón. Él ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional y es uno de los juristas más respetados que tenemos en el país. Así es. Vamos a tratar un tema creo que de urgente necesidad, el tema de la reforma del Poder Judicial. Del Poder Judicial. En general, ¿no? Claro. En general, ¿no? Sí. Aunque hace algunas semanas se le interrogó al presidente de la Corte Suprema sobre el tema y él dijo de que, acá lo tengo apuntado, y él dijo que de ninguna manera el Poder Judicial podía aceptar una reforma que no haya sido previamente consultada con ellos, ¿no? Entonces, bueno, Domingo García Belaúnde decía, puede. el presidente tiene efectivamente muchas virtudes, el presidente de la Corte Suprema que las tiene, ¿no? Pero en materia constitucional no es tan versado, digamos, ¿no? Así que, no, claro que el Congreso puede, o no puede, doctor, de repente estamos equivocados, ¿no? Sí puede, el Congreso puede hacer la reforma de la Constitución que considere necesaria, ¿no? En realidad, yo pienso que es importante darnos cuenta que de todos los aspectos, digamos, institucionales que hay en el país, el punto débil es la administración de justicia, ¿no? De los modelos económicos que yo conozco, que tratan de explicar el crecimiento económico, el más completo es el índice de libertad económica, que hay dos versiones. Hay una que se hace en Estados Unidos, la Fundación Heritage, y hay otro que se hace en Canadá, el Fraser Institute. Y en ambos estudios siempre se indica que el punto débil del Perú es el Estado de Derecho. O sea que necesitamos atacar a eso, ¿no? Si se ven los otros componentes de la libertad económica, por ejemplo, la moneda sana, la regulación, la apertura comercial, todos tenemos puntajes muy buenos en eso. Así es, claro. Especialmente en el tema monetario y en el tema de apertura comercial. Claro. Y si se ve en las series de tiempo, se ve claramente que la Constitución del año 93 ha marcado un antes y un después en eso. Pero en el punto donde lamentablemente hemos visto que la Constitución no nos ha ayudado es en el tema de lo que le llaman allí estructura legal, ¿no? Entonces debemos abordar la reforma de eso es indispensable. El tema, la gran pregunta que hay ahora, ¿no? A nivel no solo del Perú, sino de Latinoamérica, es por qué si tenemos estabilidad monetaria, por ejemplo, estabilidad macroeconómica, no solo monetaria, sino fiscal, ¿por qué no atraemos inversión? Y la razón es sencillamente el problema de la administración de justicia, ¿no? Entonces, el Perú necesita, ¿no? Inversión, necesita que vengan capitales de fuera y de dentro. Hay muchos peruanos que más bien sacan su dinero fuera por desconfianza en la administración de justicia. Entonces tenemos que abordar ese problema, ¿no? Y tenemos que tratar de identificar de dónde viene ese problema. Entonces yo he estado revisando, ¿no? en los índices de libertad económica cómo se desagrega ese tema que le llaman estructura legal. Y veo que en los dos índices el problema es lo que le llaman la politización de la justicia, claro, ¿no? O sea, eso no es una idea nuestra, es algo que es internacional, que se tiene la idea clara que en el Perú la administración de justicia está politizada, ¿no? Ahora, también es interesante ver las series de tiempo, y esto viene de muy atrás, ¿no? Yo pienso que el problema arranca, la verdad, con la reforma judicial de Velasco, claro, de diciembre del año 69, ¿no? Con la Constitución del 33... era distinto el sistema de elección de los magistrados en el Perú, ¿no? En el caso de la Corte Suprema, el presidente alcanzaba unas ternas al Congreso y el Congreso decidía quiénes iban a ser los jueces supremos y los fiscales supremos. En el caso de los jueces
y fiscales superiores, la Corte Suprema alcanzaba las ternas al presidente de la República y el presidente de la República se cogía dentro de eso. Y en el caso de los jueces de primera instancia, las Cortes Superiores correspondientes alcanzaban los nombres de los jueces, candidatos a juez de primera instancia y de los fiscales provinciales. Entonces, el nombramiento y la remoción de los magistrados provenía de los poderes elegidos, ¿no? En cambio, lamentablemente, desaparecen los poderes elegidos con Velasco, ¿no? Y se crea el Consejo Nacional de Justicia, ¿no? El año 69. Con Morales Bermúdez se atenúa un poco porque se crea el Consejo Permanente de la Reforma Judicial, donde eran todos jueces los que hacían esto, ¿no? Y en mi opinión, la Constitución del 79 no se sale de eso, sino se hace una versión un poquito distinta, porque se le da injerencia al Congreso solo para los supremos. Pero era un sistema, las reglas no son claras allí, todo se hace en la ley que viene después, se hace un sistema complejo. Y en los 90s, bueno, ya vemos que entra Montesinos con todo y crea la provisionalidad. Y el problema es la provisionalidad. Eso está creado. Así es. Pero la madre del cordero de Montesinos son las reglas complejas de la Constitución del 79. Ajá. Ahora, eso se mantiene hasta este momento. ¿Del 79, perdona, o del 79? No, la del 79. Montesinos aprovechó los 79 y lo mantuvo con los 93. Claro, lamentablemente las dos mantuvieron ese sistema complejo, diría yo. Y con la Junta Nacional de Justicia sigue. Es increíble que la Corte Suprema tenga 60 jueces y solo 20 titulares. O sea, 40 son suplentes. De los 60. De los ¿Qué significa eso? Significa que son vulnerables a la presión política, no son independientes. Claro, no son... La garantía de la independencia es la inamovilidad en el cargo. Y estos señores pueden ser removidos a simple firme a un memorándum del presidente de la Corte Suprema. Lo regresan a la Corte Superior. Así es. Entonces, lo regresan a la Corte Superior. Y en la Corte Superior también eran de suplentes, ¿no? Que provienen de ser jueces de primera instancia. Y por supuesto el que sufre esto es el ciudadano de a pie, porque puede haber casos que tienen juicios en primera instancia ante un juez, ¿no? Durante años, y cuando el juez ya está a punto de sentenciar, ¡brum!, lo llevan a la Corte Superior, entonces tiene que entrar otro a empaparse el expediente, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, es un caos eso, ¿eh? Es un caos. Se presta para la corrupción. Así es. Y la Junta Nacional de Justicia no ha solucionado el problema que estamos señalando, ¿no? Tú, a ver, ha habido unas iniciativas ahí últimas de Gladys Echaíz y también bueno, ya habían otras iniciativas. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál crees tú que...? No es fácil, yo sé. Déjame aclarar una cuestión antes. Hay los jueces provisionales y los suplentes. Ahora ya casi no hay suplentes. Hay los provisionales son los de la instancia inferior que los promueven. Los suplentes, hubo mucho en los 90s, que no eran jueces, eran abogados que los metían. Así es. Entonces no es tanto el problema de los suplentes, sino el problema de los provisionales. Los supernumerarios que le llaman son esos suplentes. Los suplentes, sí. Bueno, he visto efectivamente el proyecto de la congresista Gladys Echaíz, que en general me parece una excelente congresista, pero en mi opinión no va al fondo del asunto. El problema no es un problema de educación, por Dios, es un problema político y la solución tiene que ser política. Lo que tenemos que hacer es volver a las reglas de la Constitución del 33, que dicho sea de paso son las reglas que vienen de atrás, son las reglas que el Perú siempre tuvo, ¿no? O sea, que son parte de lo que le llaman la Constitución histórica del Perú. Así es, así es. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que llevó al cambio de reglas y todo esto? Bueno, el problema, la verdad, hay un libro de memorias de Domingo García Rada, el padre de los García Belaúnde. Por supuesto. Donde él cuenta un poco
o digamos, no tan directamente, pero da a entender de dónde vino el problema. El problema vino de la fragmentación del Congreso. El Congreso del 6-3 es el primer Congreso elegido con representación proporcional en sentido estricto y hubo 7 bancadas. Entonces, el conseguir los votos se hizo muy complicado, ¿no? Antes de eso habían menos bancadas, típicamente el Congreso, habían 4 hasta 5, pero no 7. También es un problema previo, también político, por cierto. Así es. El fraccionamiento del Congreso. Pero la solución no era buscar este mecanismo que ha terminado llevándonos a la situación actual. La situación actual es que quien maneja, todos lo sabemos eso, son ONGs con nombre propio, ¿no? Por no decir algunas personas. Eso no es democrático, claro, ¿no? Tenemos que volver a entregarle la responsabilidad de esto a los poderes elegidos. Es lo que corresponde en una democracia. Correcto. Correcto. ¿Y cómo hacemos con el tema de la Junta Nacional de Justicia? ¿Cómo le quitamos esa atribución y se la devolvemos a quién para que nombre? A los poderes elegidos. A los poderes Tiene que elegidos. ser cosa del Ejecutivo y del Legislativo. Hay que volver a la regla del 33. Está muy claro. Sí. Ese es un camino. Está muy claro. Ese es un camino. Yo quiero, perdóname, José Luis. Además, perdóname que te interrumpa. No. Ese el camino de los poderes elegidos es el que se ha usado para el BCR, para el Banco Central de Reserva, por Dios. Por supuesto. Con gran éxito. Una de las fortalezas del Perú es la moneda. Exactamente. La moneda estable, no se ha manipulado. Quien diga se va a politizar, ese es que diga entonces cómo se explica que el Perú haya tenido una moneda estable. Por tanto, la estabilidad Se ha monetaria. empleado para el Tribunal Constitucional de ahora. También. Y también para el ahora, Tribunal para acá. Así es. Así es. Y nadie puede quejarse, ha sido una magnífica elección de los miembros del BCR y de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Exactamente. Finalmente se eligió a los que tenían más méritos, ¿no? Sí. Oye, José Luis, yo te quiero comprometer a que vuelvas para profundizar esto con más tiempo, de verdad. Encantado, Rafael. Lamento muchísimo, porque nos ha ganado el tiempo por lo otro, ¿no? Pero bueno, por lo menos está ya una idea muy clara de cómo enfocar el problema, ¿no? Y una persona del prestigio y de la categoría de José Luis Sardón. José Luis Sardón. Encantado. Muy bien. Tenemos que irnos a un corte. Muchas gracias, José Luis. Te comprometo de verdad. por supuesto. Te volvemos a invitar para profundizar el asunto. Excelente. Muchas gracias. Chao, chao. Vamos a un corte. Volvemos.